Este es el tema de análisis gráfico de velocidad, que es prácticamente el polígono de velocidades, que es determinar de manera gráfica las velocidades instantáneas de un mecanismo, vaya, de un grafo de posición, que en esencia es un mecanismo para nuestro caso. Entonces, bueno, como ya sabemos, la velocidad tangencial, su orientación o su dirección siempre va a ser perpendicular al vector de posición, y la velocidad aparente va a tener el mismo ángulo del vector de posición, aunque puede tener sentido opuesto. Soy yo, se le trabó el profe. Bien, este tema lo vamos a ejemplificar con un mecanismo del cual siempre, para hacer cualquier análisis de velocidad, debe de haberse calculado ya todas las posiciones del mismo. Entonces, bueno, el siguiente mecanismo que vamos a analizar es este. Son las características que tiene desde luego el mecanismo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es conocer todo lo de posición. Entonces, nada más recapitulando, para posición lo primero que necesitamos hacer es el marco de coordenadas, ¿cierto? Sí. Vamos a poner aquí, esto es X, esto va a ser Y. ¿Qué más necesitábamos? Identificar las juntas del mecanismo propiamente. En este caso tiene 4 revolutas, en el cual la revoluta donde está el marco de coordenadas voy a llamarle A. Este va a ser B, este va a ser C y este va a ser D. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué hacíamos? Dibujar los vectores, ¿cierto? En este caso, el eslabón de entrada va a estar representado por el eslabón AB. Cuya dirección es desde luego arbitraria. Y le estoy dando esta dirección. Entonces la cadena cinemática queda como, ya no le pongo ahí el nombre de los vectores para no hacer para dejar más pulcro el dibujo. Pero bueno, finalmente la ecuación de posiciones RAB, si AB lo considero positivo, más R BC menos R DC menos R AD. Y eso es igual al vector nulo. Entonces, de AB conocemos magnitud y dirección. La dirección es variable, justo en ese instante que está congelado, digamos, tiene 100 grados. ¿Sí? De RBC tenemos magnitud, no conocemos dirección. De RDC conocemos magnitud, dirección no. Y de RAD conocemos magnitud y también dirección, ¿no? O la podemos inferir, que en este caso sería a 0 grados, ¿no? Nada más aquí, esto es desde luego de posición, porque necesitamos, insisto nuevamente, primero calcular todas las variables de posición. En este caso la variable de posición va a ser θ BC, que es la incógnita, y θ DC. Entonces, reduciendo esta ecuación, pasando todo lo conocido de un lado de la igualdad y lo desconocido del otro lado de la igualdad, me queda RAB menos RAD va a ser igual a RDC menos RBC. Una vez hecho esto, entonces esto lo podemos reducir a el auxiliar R
a AB le resto AD, quedaría el auxiliar RDB. Y esto lo podemos conocer con un caso 1, que es igual a RDC más RBC. Aquí nada más voy a dejar ahora, velocidad, perdón, posición en ese instante de tiempo, lo podemos resolver por cualquier método. Puede ser con el método analítico, desde luego, o con el método gráfico. Eso se lo voy a dejar ya a su criterio. Finalmente lo que voy, esto se resuelve con el caso. Y una vez resuelto ese caso 1, para que en este instante de tiempo no conozco ni magnitud ni dirección de este vector, pero sí de los otros dos vectores que con los cuales está realizando la adición vectorial. Entonces podemos finalmente conocer la magnitud y dirección del auxiliar de B. Y una vez que se conozca la magnitud y dirección del auxiliar de B, podemos nosotros entonces calcular con otro caso, que va a ser el caso 12, que va a ser este. En el que para ese entonces conocemos todo del auxiliar de B. Y de DC no conocemos magnitud, pero sí dirección. Y de BC nuevamente no conocemos magnitud, pero dirección no. Entonces finalmente la incógnita, que era θ BC, después de hacer algunos cálculos va a dar algo. Y de θ DC va a dar algo. Entonces la pregunta es ¿qué ángulos les da? Entonces la solución del mecanismo es la que se muestra. El ángulo de θ BC da de 17.01 y el ángulo de θ DC de 58.177 grados. Entonces ya tenemos las incógnitas de posición. Esos son los que necesitamos para resolver velocidad. Entonces, para el mecanismo mismo vamos a retomar nuevamente la ecuación de posición. Y vamos a ver qué velocidades tienen cada uno de los eslabones. Esta es la ecuación de posición. Y ahora de posición ya tenemos todas las variables conocidas que se calcularon en el procedimiento anterior. Pero para ello, del vector AB, ¿qué cambia? Magnitud o dirección. Es decir, la magnitud es constante y la dirección es variable. De BC, la magnitud es constante y el ángulo es variable. De DC, la magnitud es constante y el ángulo variable. Y de AD, la magnitud es constante y el ángulo también es constante, ¿cierto? Sí. Entonces, posición ya se conoce todo. Lo que estamos analizando ahora es velocidad. De un vector que su magnitud es constante y su ángulo variable, ¿cuál es su velocidad total de ese vector? Es la velocidad total es tangencial, aparente o ambas. Entonces, de un vector que únicamente varía su orientación, es decir, su ángulo, solo tendrá velocidad tangencial, es decir, no tiene velocidad aparente porque no está cambiando la magnitud. Por lo tanto, la ecuación de velocidad, digamos,
porque es el caso de estos tres vectores que conforman este eslabonamiento. Por lo tanto, la ecuación de velocidad, si AB únicamente habría su magnitud, su orientación, únicamente va a tener velocidad tangencial de AB. Conservo el signo más. Vuelve a ser el caso del vector BC. No estoy diciendo que sea la misma magnitud de velocidades, es la misma naturaleza de velocidad. Todos los vectores tienen nada más, estos vectores de esta ecuación únicamente tienen velocidad tangencial, no tienen aparente porque no está cambiando su magnitud. Y excepto el último, que no va a tener ninguna velocidad porque magnitud es constante y ángulo es constante, la derivada de una constante, pues es cero. Entonces, la velocidad BC únicamente también va a tener velocidad tangencial de BC. Bajamos el signo, menos la velocidad tangencial de DC. Aquí, esto ya no le voy a bajar el signo, ¿no? Menos la velocidad de AD, como todo es constante, su velocidad es 0. Y es igual a el vector nulo. Entonces, esta es la ecuación de velocidad. Del eslabonamiento del ejemplo. Ahora, de esta ecuación de velocidad, ¿cuáles son las incógnitas? Es decir, de la velocidad tangencial de AB. ¿Sí? ¿Qué cosa conocemos? Magnitud. ¿Podríamos conocer la magnitud? ¿Sí? ¿Podríamos conocer el ángulo? También. También. Más la velocidad tangencial de BC. ¿Podríamos conocer la magnitud? Sí. ¿Sí? Quizá no, ¿cierto? Porque la velocidad tangencial, ¿de quién depende? Es decir, la magnitud de la velocidad tangencial, ¿cómo se calcula? Bien, esto desde luego es casi de recordatorio, aunque desde luego lo vamos a tratar aquí, pero la velocidad tangencial, recuerden que es, de hecho aquí está la definición, a la velocidad angular por el radio. Entonces necesitamos, para calcular la magnitud de la velocidad tangencial, requerimos la velocidad angular por el radio, y en este caso el radio, en nuestro ejemplo, es la magnitud del vector de posición. Sí, entonces la velocidad tangencial de BC, necesitamos velocidad angular por su magnitud. En efecto, la magnitud la conocemos, lo que no conocemos es su velocidad angular. Por lo tanto, su magnitud no la conozco, pero la pregunta es, ¿puedo conocer su dirección? Y la respuesta es sí, porque ya habíamos visto que la dirección de la velocidad tangencial debe de ser desde luego perpendicular a el vector de posición. Si esta es la velocidad tangencial, debe de ser perpendicular a el vector de posición e incluso al vector de velocidad angular, ¿no? Que esto ya hemos visto, que en el plano es de nuestra pantalla hacia nosotros y la velocidad angular es positiva, esa es la dirección del vector velocidad angular. Y si gira en contra de las manecillas, si gira en el contra de las manecillas del reloj, que se considera positiva. Y si gira en contra
En el mismo sentido de las manecillas del reloj, donde omega se considera negativa, va de nuestro plano, o en este caso de nuestra pantalla, hacia alejándose de nosotros, es decir, hacia atrás de la computadora. Es decir, este sería menos omega. Si va en el mismo sentido de las manecillas del reloj y del plano, bueno, si este es el plano donde se encuentra en este caso nuestros vectores de estudio, la velocidad angular se considera positiva si va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, perdón, en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, la velocidad tangencial, por cuanto a magnitud únicamente me refiero, es igual a omega por r, que es esto que tenemos aquí. Entonces, conocemos la magnitud del vector de posición, sí. Lo que no conocemos es el ángulo. Por lo tanto, de la magnitud de la velocidad tangencial no la podemos conocer hasta que no determinemos omega. ¿Sí? Entonces, luego sigue menos la velocidad tangencial de DC. Y va a ocurrir lo mismo. No conozco su velocidad angular de DC, aunque sí conozco la magnitud del vector de posición. Pero por lo tanto no puedo conocer la magnitud y sí puedo conocer el ángulo. Igual a. Ahora, ¿por qué de la tangencial de AB sí conozco magnitud y dirección o sí lo puedo conocer? ¿Sí? Entonces, ¿se puede conocer? Porque representa el eslabón de entrada. Y regresando acá a la diapositiva, ya se movió desde luego. Ese eslabón de entrada tiene un radián sobre segundo. ¿Sí? Entonces la velocidad tangencial de AB sí la puedo conocer porque tiene un radián sobre segundo, su velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad tangencial puedo conocerla porque además tengo la magnitud del vector. Entonces, ¿qué velocidad tangencial tiene el vector AB? 7. Pues sí, 7 por 1, ¿no? Es un ejemplo académico. Entonces, como tiene un radián sobre segundo, 7 por 1, pues da 7. Entonces tiene 7, ¿qué? Unidades de longitud sobre segundo. ¿Sí? Entonces ese pues de una vez ya lo calculamos aquí. Entonces la velocidad tangencial de AB es igual a, bueno, aquí voy a poner 7 por 1. Y su ángulo va a ser de... ¿Qué ángulo tiene en este instante? Voy a quitar estas soluciones ya de posición para que me dé acceso al... ahí está. Bueno, más o menos. ¿Sí? Entonces, este vector del eslabón 2, que es el vector AB, su velocidad tangencial en ese instante, pues debe de ser perpendicular al vector. Y perpendicular al vector implica que vaya hacia allá o vaya hacia acá. Esa sería la velocidad tangencial de AB. ¿Cuál de las dos es la correcta? Porque ambos vectores son perpendiculares al vector de posición. Entonces, es la que va hacia la derecha, porque el vector AB está girando en ese instante hacia allá.
De hecho está aquí marcada en ese sentido, por lo tanto su velocidad tangencial es esa que estoy marcando hacia allá. Entonces, si el eslabón tiene 100 grados, el eslabón AB tiene 100 grados, ¿cuáles son el ángulo de la velocidad tangencial de AB? Entonces son los 100 grados, pero como el vector va hacia la derecha, digamos, y es perpendicular, a 100 grados le resto 90. Entonces el ángulo de la velocidad tangencial del vector eslabón de entrada AB debe de ser igual a 10 grados. Aquí voy a poner desde luego la operación. Pues son 100 grados menos 90 grados porque es perpendicular. Finalmente la velocidad tangencial de AB es igual a 7 unidades de longitud, desde luego, con ángulo de 10 grados. En ese instante, cuando el mecanismo, su eslabón de entrada, tiene está girando a 1 radián sobre segundo y el ángulo de AB, que es el eslabón de entrada, instantáneamente tiene 100 grados en el mismo sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces ahora sí, por eso es que podemos decir que conocemos todo de el eslabón de entrada, aunque su ángulo sea variable, pero como es el eslabón de entrada, de ese sí lo podemos conocer porque son datos del mecanismo. ¿Sí? Y lo que no conocemos es la magnitud de la velocidad tangencial, ni el ángulo de, ni la magnitud de la velocidad tangencial tanto de BC como de DC. Pero podemos conocer su ángulo. ¿Sí? De hecho, esa ecuación, por cuanto a las incógnitas se les hace conocida, tengo una ecuación vectorial, claro, es una ecuación de velocidad. Pero de un vector conozco todo y de los otros dos conozco magnitudes. Perdón, no conozco magnitudes, pero sí direcciones. ¿Cómo lo pudiera resolver? Nuevamente tenemos aquí el mecanismo. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente lo que se le conoce como polígono. Voy a verificar sobre el mecanismo las velocidades que se supone conozco. Bien, la velocidad tangencial de AB, ya vimos que aquí debe de estar a 90 grados. Lo voy a quitar un poco. No necesariamente está alineado con BC. Justo en ese instante, cuando habíamos dicho que tiene 100 grados, el eslabón de entrada en posición. Aquí estoy tratando de no alinearlo, ¿no? Lo que sí sé es que debe de ser perpendicular. Esta es la velocidad tangencial de AB. Ahora, la velocidad tangencial de BC, de este vector de aquí, te lo dibujo. La velocidad tangencial de BC, no conozco magnitud porque no sé la velocidad angular instantánea. Y lo mismo, no conozco la magnitud del vector DC, de la velocidad tangencial. Pero ¿por qué puedo inferir que es perpendicular? Es decir, la velocidad tangencial de BC, no sé su magnitud, pero sí sé que debe de medir 90 grados. Puede ir hacia acá o puede ir hacia allá, ¿cierto? Y algo similar, algo análogo ocurre con la velocidad tangencial de DC. No sé hacia dónde esté girando, si hacia allá o hacia acá, que es justamente quien provoca esa velocidad. Pero sí sé que debe de ser perpendicular al vector. No sé si vaya hacia allá o hacia acá. Pero esta es la velocidad tangencial de DC. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está representando esta ecuación de velocidad.
Aquí desde luego he remarcado las velocidades angulares de BC y de DC, porque no sé en ese instante hacia dónde están girando. No sé si giran hacia la derecha o hacia la izquierda, va a llevar en el mismo sentido las manecillas del reloj. Pero lo que sí sabemos es que las velocidades tangenciales deben de ser perpendiculares a el vector de posición. Entonces, para ello voy a utilizar algo que se le conoce como grafo o polígono de velocidades. Partiendo de la misma ecuación de posición, por ejemplo, el polígono de velocidades, voy a definir una origen. Este es el polígono. ¿Sí? Y tomo esta ecuación de velocidad y grafico, bueno, inicio de AB. AB es esta de aquí. Primer pregunta, hay un vector antes de, bueno, en la suma vectorial que se mueva antes de AB. La respuesta es no, porque está partiendo del origen. Conozco magnitud de la velocidad de AB. Pues sí, entonces voy a graficarla aquí a 7 grados con ángulo de 10. Esta es la velocidad tangencial de AB. Ahí está ya. Luego sigue aquí más la velocidad tangencial de BC. Entonces, a la velocidad tangencial de AB le tengo que sumar la velocidad tangencial de BC. Pero no conozco su magnitud, pero sí su ángulo. ¿Cierto? Entonces, lo que voy a hacer es pues me la traigo para acá. Sí. Recuerden, es perpendicular al vector BC. Sí, por eso la había dibujado ya perpendicular y la traigo para acá. Le quito la velocidad angular para no hacer. Ahora, ¿irá hacia arriba o hacia abajo? ¿Abajo? No lo sabemos con seguridad. Puede que sí vaya hacia abajo, ¿no? Lo voy a poner por aquí. Y luego la otra es la velocidad tangencial de DC. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Como sé que es perpendicular al vector, me la llevo acá. ¿Pero dónde la coloco? Tiene que ponerse por donde vaya también el de la velocidad tangencial de BC, ¿no? ¿Dónde qué, perdón? Pues ya sea arriba o abajo, ¿no? En BC. Esa velocidad debe de pasar por el origen, ¿cierto? ¿O no? Voy a dejar esto un poco más pulcro en la medida de lo posible. Bien, ¿por qué la velocidad tangencial de DC la dibujé en el polígono de velocidades? Por la simple razón
hay algo que se vuelve a repetir aquí, muy análogo a lo que hicimos en posición. En posición, recordando su ecuación, la suma vectorial de vectores de posición que representan una cadena cinemática cerrada debe de ser igual a 0. Eso se vuelve desde luego a repetir en la suma vectorial de una ecuación de velocidad de una cadena cinemática cerrada debe de ser igual a 0. ¿Sí? Y bueno, aquí obviamente estas velocidades corresponden a las velocidades existentes de los vectores de posición en ese instante de tiempo. Entonces, básicamente, el detalle es que la suma vectorial de los vectores de velocidad deben de ser igual a 0. ¿Eso qué implica geométricamente? Que la suma de las velocidades de una cadena cinemática cerrada me debe de retornar al origen. Es decir, entonces también debe de formarse como una cadena cinemática en el polígono de velocidad. Pues aquí tengo la ecuación de velocidad. La velocidad tangencial de AB, que sí conozco todo, más, no sé si va hacia allá o hacia acá. Obviamente estoy viendo que va hacia abajo. Más la velocidad tangencial de BC, que es esta. Más, claro, aquí está un signo menos, ¿no? La velocidad tangencial de DC me debe de regresar al origen. ¿Sí? La suma vectorial de una cadena de velocidades de una cadena cinemática cerrada debe de ser igual a 0. Parto de 0 y si la cadena cinemática cerrada es cerrada, la suma vectorial debe de ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, en esencia, ¿cómo nos quedaría este polígono? Voy a borrar esto de aquí nuevamente. Yo tengo la velocidad tangencial de AB, que son 7 unidades de longitud con ángulo de 10. Ahora sí, ya lo voy a poder hacer con más precisión. Claro, esto lo tenemos que hacer en un programa de velocidad. Lo que importa era representar el método. Más la velocidad tangencial. No sé cuál es su magnitud, pero sí conocía su dirección. La velocidad tangencial de BC. Aquí sí ya puedo saber que no va hacia arriba, sino va hacia abajo. ¿Sí? Menos la velocidad tangencial de DC. Aquí traía su ángulo. ¿Sí? Me debe de retornar al origen. Y aquí la pregunta es, está nada más ahí representada la línea que representa la velocidad tangencial del vector DC. La pregunta va hacia BC o hacia el origen. Para que se cumpla, desde luego, también los signos de la ecuación de velocidad. Es decir, ¿va hacia acá o va hacia el origen? La velocidad tangencial de DC. Hacia DC, pues. Correcto. Para que cumpla con los signos de esta ecuación. Yo le voy a quitar todo eso. Entonces, esta representación gráfica de las velocidades tangenciales del mecanismo, pues desde luego tiene su correspondencia con la ecuación de velocidad. Y esta a su vez, desde luego, debe de estar relacionada y debe de también respetar los signos de la ecuación de posición. Tenemos que respetar desde luego las leyes de los signos y bueno, todo lo que es el álgebra vectorial, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de velocidad que está aquí, justamente la podemos representar por medio de un polígono de velocidades y este sería
el polígono de velocidades que representa en ese instante de tiempo las velocidades instantáneas del mecanismo. Entonces ahora ya nada más queda la pregunta: ¿cuál es la magnitud de las velocidades que desconozco? ¿Qué magnitud tiene? No sé, pero ¿qué ángulo tendrá? Aquí lo vemos en el otro, ¿no? Sí, BC tiene 17.012 grados. ¿Qué ángulo tendrá la velocidad tangencial de BC? ¿17 menos 90? Porque va hacia abajo. ¿Da menos cuánto? Son 73. No, menos 72 punto y algo, ¿no? Ah, bueno, sí. Menos 72, ¿y qué? ¿De cuánto era el otro? Es 17.012 menos 90. $72.98. 72.98. Su magnitud no la sé, pero la voy a poder determinar. Y la velocidad tangencial de DC, ¿qué ángulo es? ¿Es su magnitud? Bueno, esa todavía no la conozco, pero su ángulo. Regreso otra vez a posición. Menos 31.82. Tiene 58.77. ¿Sí? Aguas. ¿Hacia dónde va? Bueno, también va instantáneamente hacia la y se va girando en contra de las manecillas del reloj, por lo que veo. Ahí a 90 se le quita el 50 y... bueno, el ángulo del otro, ¿no, por favor? No, a 58 le vamos a sumar o restar 90. Es este de aquí. El ángulo de 58.77 le vamos a sumar o restar 90 grados. A 58, si le sumo 90, la velocidad daría para acá, ¿no? Y si le resto 90, la velocidad iría hacia allá. Entonces, ¿le sumo o le resto? Ya se le resta. Sí, le resta, ¿no? Así es, entonces a 58.177 31. voy a restar 82, 90. ¿Da 31 punto qué? .823. Tarea. Ya le vamos a dejar hasta aquí. Calculen las magnitudes. Ya tienen los ángulos, ¿cierto? Ya tienen la magnitud y dirección de la tangencial de AB. Aquí está. Lo único que deben de dibujar es el polígono para determinar esta magnitud. Ah, perdón, esa no. Esta magnitud y esta otra. Ya tienen los ángulos. Entonces graficamos, bueno, en un origen del polígono de velocidades, que en este caso va a estar representado en un programa de CAD. Es la velocidad tangencial de AB, que esa sí la conocemos, que es 7 con ángulo de 10. ¿Sí? Representamos, es una línea, que es el vector, por así decirlo. De 7 con ángulo de 10 grados. No la veo.
Con otra vez línea 0,0 y el otro es 7 con ángulo de 10 grados. Esa es la velocidad tangencial de AB. Y luego ahora vamos a dibujar la velocidad tangencial de BC, que no sé cuál sea su magnitud, pero sí sé cuál es el ángulo, que es 72.98 y va dirigido hacia abajo, porque aquí lo veo en el signo. Y ahí ya vimos de dónde salió ese valor. 72.98. ¿De cuánto? No sé, lo suficientemente grande, le voy a poner como 6. Y el ángulo va a ser de 76, bueno, menos 76.98. ¿No era 72, profe? No me acuerdo. Sí, creo que era Sí, 72.98. Como de 4. La magnitud no la sé. Sí. Esa es la velocidad tangencial de BC. Y luego sigue la magnitud, perdón, la velocidad tangencial de DC, que tiene un ángulo de menos 31. Aquí, perdón, me faltó el signo. Si era el signo menos, ¿no? No. No. Sí, sí, a 58 le restamos 90. 31.823. 31.823. Entonces también, obviamente ya vimos por qué quedaba en el origen. Como de 10, no sé. Con menos 31. ¿Qué? 82.3. Y donde se intersecten, esa es la velocidad. Mira, no se intersectaron. Ya. Bueno, acá le estoy poniendo, ¿no? Bueno, ahí están las dos rectas donde se deberían de intersectar. Entonces, ahora sí, esta es la magnitud de la velocidad tangencial de AB. Que no la conozco, pero aquí ya la puedo conocer. Y da de 7.09 unidades de longitud sobre segundo. Y la magnitud de la velocidad tangencial de... este no sabe, este es ¿quién es? El
Vector BC. BC. Y esta es la velocidad tangencial de DC. Y su magnitud es, para ese instante de tiempo, de 10.56. ¿Sí? Ahora, ya para irnos ahora sí, ¿cuál es la velocidad angular de BC? Y la velocidad angular de DC. Si la velocidad tangencial, bueno, la voy a poner nada más como magnitud de BC es igual a omega por omega BC, claro, por RBC. ¿Quién es omega BC? 7.09 entre la magnitud de BC, ¿cuánto dio? La magnitud, ¿cuánto es? 20, ¿no? ¿No era de 15? No, de BC. Ajá, la de BC creo que es 20. Sí, es de 20. Ok. Entonces, omega DC es también la velocidad tangencial, que son 10.56 entre su magnitud de DC. Posición, claro. Esta sí es de 15, ¿no? ¿Cuánto les Sí, da? es de 15. El de BC me da de 0.3545. 0.3545. Sí, ¿Y la de DC? me da de 0.74. 0.74. Ahora, en contra de las manecillas del reloj, o en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Recuerden, este viene hacia acá y este también viene hacia acá. En el mismo sentido de las manecillas del reloj, esta, ¿cierto? Sí, ¿Y la otra? también. Sí, también. Y ahí está, con esto estaría resuelto el problema de posición, de velocidad, perdón, por el método gráfico.